Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo que estamos grabando hoy jueves día 7 de abril cuando son las 15 horas y 53 minutos de la tarde. En él vamos a dar un vistazo a los principales índices IBEX 35, DAX alemán, S&P 500, Nasdaq 100 y un compendio de valores tanto españoles como americanos que podrían favorecer el arañazo de algún tipo de rentabilidad dentro de la renta variable mundial. Vamos a comenzar con el IBEX 35 dentro todo de un contexto, como sabéis, un contexto bélico con amenaza nuclear y con una inflación disparadísima tanto en Europa como en Estados Unidos, una inflación que está siendo alrededor del 9,8% en España. Ayer conocimos también las actas de la FED y tenemos, como veis, un entorno de altísima volatilidad donde yo creo que nadie sabe muy bien hacia dónde vamos. En el caso del IBEX 35, técnicamente apreciamos una importante recuperación de niveles desde la zona de los 7.300 puntos. Un nivel que llegó a alcanzar el pasado 7 de marzo y donde ya se sitúa por encima de lo que es el 61,80% de Fibonacci a todo el último proceso bajista anterior, aunque hemos visto en las últimas jornadas que el selectivo de la bolsa española es incapaz de superar esos 8.700 puntos que sugieren su media móvil de 200 sesiones, que es el trazo en púrpura que podéis ver en el gráfico en pantalla. Así pues, con cualquier niveles de cierre por encima de esos 8.700 puntos, dispararían la cotización del IBEX 35 hasta los 8.910, pero de momento es incapaz de superar este nivel y lo que sí que está haciendo es tanteando una zona de soporte como son los 8.500 puntos, por debajo del cual no tendríamos ninguna otra parada hasta los 8.300. Por tanto, apreciamos que el IBEX 35 se encuentra en una especie de lateral entre los 8.430 y 8.640, donde de momento no es capaz de definir hacia ninguno de los dos lados. Por tanto, vamos a dejar una probabilidad del 50% en que rompa por arriba de los 8.700 o que caiga hacia 8.325. Por el momento no. Los indicadores técnicos adelantados nos sugieren que existe una cierta sobrecompra en el momento actual, lo cual elevaría un tanto las probabilidades bajistas antes que las alcistas. Esa media móvil de 200 sesiones está siendo un hueso dificilísimo de roer. A partir de esa media móvil no entra el dinero. Vemos cada vez que intenta ese acercamiento a la media móvil, cómo sale el dinero en bolsa, y ello propicia que veamos recortes puntuales en determinadas sesiones. En el caso del DAX alemán también vemos una recuperación desde los mínimos alcanzados el pasado mes de marzo, aunque en este caso el gráfico es mucho más claro que el del IBEX 35. Aquí se ha alcanzado exactamente el 61,80% de esta retrocesión proporcional y a partir de ahí hemos visto o estamos inmersos en una fase de reacción que ya lleva alrededor de 7 sesiones. Como zona clave de soporte, prácticamente la zona donde está cotizando ahora mismo el DAX alemán, 14.150 para este índice, donde su pérdida llevaría implícita en la vuelta a los 13.920, ya por debajo un nuevo tramo bajista, bastante importante, hasta 13.360. No será hasta que no superemos la zona de los 14.800 cuando sí que se despejen todas las dudas respecto a si el mercado va hacia arriba o vamos hacia abajo. Será esos 14.800, como decimos, por encima de los cuales se abriría un proceso alcista buscando los 15.385. Por tanto, de momento también las espadas por todo lo alto, aunque mayores probabilidades de caer a que rompamos por encima de esos 14.800. La coyuntura actual no ayuda, los precios del gas disparadísimos, el petróleo también y muchas materias primas, sobre todo alimenticias, también con precios elevadísimos y rompiendo determinadas zonas de resistencia donde podríamos ver alzas que perjudicaran a los mercados de renta variable. También las próximas reuniones tanto de la FED como del BCE se esperan
subidas de tipos de interés, lo cual pues sin duda no va a beneficiar a las bolsas en este sentido. En el caso del SP500 y el mercado americano, vamos ya a ir hacia estos mercados, como veis pues una recuperación desde la zona de mínimos alcanzadas el pasado 24 de febrero, se ha llegado a superar incluso el 61-80% de esta retrocesión proporcional. Siguiente zona de resistencia en 4.590, pero rápidamente los bajistas han tomado el control y han vuelto a deshacer esta figura de vuelta tan magnífica que mantenía el SP500 y que de momento nos hubiera llevado a la zona de los 4.715. No ha sido así, los bajistas han tomado el control y aquí estas últimas 6 velas nos dejan un mercado bastante preocupado y un gráfico técnico bastante tocado. Ahora mismo trata de aferrarse en la zona de los 4.457 puntos el caso del SP500 y por debajo hacia los 4.380 y 4.300 en un segundo empuje bajista. No se despejarán las dudas en cuanto al mercado alcista, en cuanto a la superación y nuevas alzas si no se supera con claridad y en precios de 2 cierres consecutivos o uno semanal los 4.595 puntos. Ahí sí que despejaría un poco más las dudas e iremos a buscar esos 4.715 que quedaron pendientes estas últimas jornadas. Por tanto, también incertidumbre dentro del SP500 que se corrobora también con un Nasdaq 100 tratando de recuperar todos y cada uno de los niveles de retrocesión proporcional Fibonacci a todo el gran proceso bajista anterior. Aquí en este caso la zona de resistencia en cuanto a ver nuevas alzas en estos mercados, en el mercado tecnológico, la tendríamos con la superación de los 15.330 puntos, por encima de los cuales pues hablaríamos ya de un mercado totalmente alcista, buscando 15.715 y máximos interanuales. Pero de momento no está ocurriendo. Ayer dejó un gap bajista, un hueco bajista bastante importante este índice y hoy amenaza el soporte de los 14.465, por debajo de los cuales objetivos bajistas en torno a los 13.915. Por tanto, también un mercado bastante tocado, el Nasdaq 100, que no ha recuperado lo que sí que han hecho los otros mercados, que es el 61-80% de Fibonacci. Aquí se ha quedado algo rezagado y de momento pues incertidumbre total y sobre todo pues los bajistas parece ser que están tomando el control de la situación pese a los repuntes puntuales que podamos ver en algunas jornadas y pese a que ahora mismo pues el Nasdaq 100 lo tenemos cotizando pues con claras intenciones alcistas, pero recordemos que tenemos un hueco abierto en 14.820 y si este hueco se recupera lo más probable es que continuemos cayendo. En cuanto a los valores, vamos a destacar en el IBEX 35 el comportamiento de los títulos de Acciona, que mantienen un sesgo netamente alcista desde el rebote que comenzaron a propiciar en la zona de los 135-136 euros la acción. Este rebote ha marcado una sucesión de mínimos crecientes hasta romper al alza la zona de los 172 euros por título, llevando a Acciona a una situación técnicamente alcista, una situación de subida libre técnica y absoluta con objetivos en torno a los 200-205 euros por título y donde podemos incluso acometer compras en el momento actual. El único problema es la vela con fuerte cola por arriba que nos está dejando en la sesión de hoy y que invita a pensar en la formación de un throwback hacia niveles de 180 euros la acción, lo cual ya nos permitiría adquirir posiciones alcistas con stop por debajo de 172 y objetivos en 195 euros la acción. En el caso de Iberdrola hemos visto una proyección bajista, una sucesión de máximos decrecientes desde los máximos alcanzados en enero de 2021. Estas últimas sesiones hemos visto cómo los títulos de la eléctrica Iberdrola han superado con creces y con una fuerte ruptura al alza en la jornada del pasado 5 de abril, es decir, hace tan solo dos jornadas, es decir, el pasado martes, con una fuerte ruptura, una importantísima vela alcista, aunque no acompañó el volumen. Como veis, el volumen se quedó pues prácticamente lo que venía haciendo la eléctrica durante estas jornadas. Lo más probable es que una vez llegado la zona de resistencia en torno a 10,75, como hemos visto, el valor retroceda hacia la zona de los 10,40 y ahí sí que podamos pues iniciar
cobertura en la compañía con stop por debajo de los 10 euros y objetivos en 11 euros por título. En el caso de Nagas también vemos un valor netamente alcista, sucesión de mínimos y máximos relativos crecientes en gráficos de prácticamente todas las temporalidades, tal y como podemos ver en pantalla, y actualmente frente a una zona de resistencia como son los máximos de diciembre de 2021 en la zona de los 20 euros con 75 céntimos. Por encima de esos máximos no tendríamos prácticamente ninguna otra parada hasta los 22,30 y por encima ya de los cuales Nagas entraría técnicamente en subida libre absoluta. Como veis, Iberdrola, Nagas y Red Eléctrica, tres valores pertenecientes al sector eléctrico que pues están comportándose mucho mejor que el conjunto del resto del mercado. Como vemos en el caso de Red Eléctrica, tanteo ya y ataque a la primera zona de resistencia horizontal importante que tiene en 19 euros con 20 céntimos, por encima de la cual pues iniciaría ya una sucesión alcista con una proyección hacia los 21 euros por título, pero necesitamos romper con claridad y en precios de 2 cierres consecutivos o uno semanal por encima de esos 19,20. Si esto no sucede, mucho cuidado porque el valor podría retroceder buscando pues una formación de throwback o pullback hacia niveles de 18,5 euros aproximadamente, donde ahí sí que permitiría también iniciar cobertura en el valor con stop por debajo de 17,99 y objetivos en 19,40 y 19,50. Por tanto, mucho cuidado, no entrar en esta clase de valores, esta clase de títulos que se encuentran en plena zona de resistencia y puesto que podemos quedar atrapados a las mínimas de cambio. Ahora mismo el IBEX 35 se encuentra en mínimos intradiarios y amenazando el soporte. Por tanto, mucho cuidado a la hora de tomar posiciones alcistas, sobre todo en estos valores bancarios y sobre todo en las utilities, que pese a ser los valores que mayor proyección puedan tener en el momento actual y los valores más de moda, sí que conviene tener muy en cuenta que la peligrosidad del entorno y la volatilidad del mismo nos puede llevar a operaciones erróneas. En el caso de PharmaMar, aquí lo tenemos en pantalla y es un valor en el que ya veníamos comentando desde hace algunas semanas que nos parecía sumamente interesante, pese a que en redes sociales pues algunos inversores lo ponían en duda. Aquí vemos una sucesión de mínimos crecientes, un rebote impresionante de los títulos de la farmacéutica desde la zona de los 46 euros con 70 céntimos, recuperando y superando cada una de las resistencias que se han ido interponiendo por el camino y en el momento actual se encontraría superando el 38,20% de Fibonacci a todo el último proceso bajista anterior. Por tanto, y mientras se sujete en la zona de los 74,5 euros, las espadas estarían por todo lo alto hasta buscar niveles de 82 euros con 50 céntimos. Por tanto, vamos a ver si finalmente se apoya. Es un valor atractivo, pero fijaos las dos colas por arriba, formaciones parecidas, muy parecidas a una carcasa invertida que de momento pues podrían producir retrocesos en forma de reacción bajista buscando zonas inferiores. Por tanto, yo creo que para el caso de PharmaMar, la zona de los 72 euros podría ser un nivel óptimo para entrar compradores que nos deje un stop bastante asequible y que quedaría por debajo del último de los soportes, el primero de los soportes que tendría en ese momento, por debajo de 66 euros con 75 céntimos. Objetivos en 81,75, pero como decimos, hay que esperar a ese pullback para entrar compradores y no pues entrar y que nos pueda pillar el mercado totalmente a contrapié. Y ya dentro del mercado americano nos gustan títulos como American Electric Power. Fijaos cómo se ha superado con claridad la zona de los $100 por acción. Y en este caso observamos un gráfico técnicamente alcista, netamente alcista, y una entrada en subida libre técnica y absoluta en gráfico adaptado a dividendo y ampliación. Por tanto, objetivos en torno a los $115 aproximadamente, aunque un valor en subida libre técnica y absoluta no tiene ninguna referencia por encima de los máximos que vaya marcando sesión tras sesión. El caso de AstraZeneca también es un valor netamente alcista, sucesión de mínimos y máximos relativos crecientes y un fuerte tramo alcista que lo ha llevado a superar los $64,5,
y entrando, como vemos en el gráfico de más largo plazo, en subida libre técnica y absoluta con objetivos en $75 por acción y un stop de protección que pasaría por no perder el último de los huecos importantes alcistas en torno a los $67 por título. Coca-Cola también nos parece un valor sumamente atractivo, es un valor que pertenece a nuestra cartera. De momento está tratando de superar y revalidar esa zona de resistencia por encima de $62,5 que deberían llevar a la compañía a buscar la zona de los $65 por acción. Sucesión de mínimos y máximos relativos crecientes desde prácticamente marzo de 2020 y en la actualidad un título de moda perteneciente al sector consumo y que podría seguir comportándose mejor que el propio mercado. Exelon es otro de los valores que nos está gustando lo que está haciendo, sucesión de mínimos y máximos relativos crecientes, superación de la zona de los $47,35 y en el gráfico de más largo plazo veremos cómo no tiene prácticamente nada hasta los $60. Así pues, un valor que podríamos aprovechar para incluso tomar posiciones compradoras en estos momentos con stop por debajo de $47,15. En el caso de Johnson & Johnson también ha superado una zona de resistencia como fueron los máximos de agosto de 2021 y por encima de $176,5 por título, objetivos en torno a los $85, stop por debajo de $175,80. United Health, otro gráfico muy parecido a los que acabamos de comentar, sucesión de mínimos y máximos relativos crecientes y ya por encima de la zona de los $500, pues entrada en subida libre técnica y absoluta con objetivos en torno a los 555. Y por último, Walmart, también después de haber acometido una estructura netamente lateral, desde prácticamente los $126 por abajo hasta los $151 en la parte más alta, ha iniciado una ruptura clarísima de resistencias y pues como vemos en el gráfico de más largo plazo ha entrado en subida libre técnica y absoluta. Por tanto, aquí tenemos una batería de valores sobre todo norteamericanos como son American Electric, AstraZeneca, Coca-Cola, Exelon, Johnson & Johnson, United Health y Walmart, y en el mercado español nos gusta Acciona, perteneciente al sector de las renovables y sobre todo el sector eléctrico, Iberdrola, Enagás, Red Eléctrica, siempre y cuando se sucedan y se rompan al alza las resistencias y las zonas clave técnicas que os acabamos de comentar. También Farmamar nos arroja un gráfico técnico muy interesante donde poder arañar cierta rentabilidad en un mercado de renta variable bastante convulso, volátil y bastante complejo, podríamos decirlo así. Y nada, esto es todo por hoy. Daniel Santacreu para usuarios y lectores de Mercatrading Bolsa y como siempre, desearos un feliz trading.